ciudadanas y ciudadanos de la República, señoras y señores representantes de los medios de comunicación, señoras y señores personal de tripulación, suboficiales mayores y guardiamarinas, señoras y señores oficiales superiores y subalternos, generales y almirantes en servicio activo y pasivo, miembros del cuerpo consular, agregados militares, navales, aéreos y policiales acreditados en el Ecuador, autoridades e invitados especiales, señora Patricia Morán Cañarte, hija de nuestro héroe naval, capitán de fragata Rafael Morán Valverde, señores héroes del combate naval de Jambelí, señora Luzmila Nicolaide, viceprefecta de la provincia del Guayas, señores comandantes generales de la Fuerza Terrestre, Aérea y de Policía, señor Jorge Gross, comandante general de la Marina, señor Leonardo Barreiro, jefe del Comando Conjunto de nuestras Fuerzas Armadas, señoras y señores ministros y secretarios de Estado, autoridades de control del Estado, señor Juan Carlos Casinelli, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, señor Pedro Solines, presidente de la Función de Transparencia y Control Social, señor Paulo Rodríguez, presidente del Consejo de la Judicatura de Transición, señor Homero Arellano, ministro coordinador de Seguridad, señor Miguel Carvajal, ministro de Defensa Nacional, señora Viviana Bonilla, gobernadora de la provincia del Guayas. Queridas amigas, queridos amigos, así como la historia de la humanidad está íntimamente ligada al mar, la historia del Ecuador se abraza con las aguas del Pacífico. Nuestros primeros pobladores costaneros forjaron una cultura sutil y amable que veneraba la vida y que perduró por miles de años. De ellos hemos heredado el maíz y esas figurillas delicadas que hoy llamamos Venus de Valdivia, que causan admiración por su armonía y su ternura. Sabemos con total certeza que en épocas prehispánicas las balsas de nuestros expertos timoneros, huancavilcas y manteños surcaban el mar llevando el tesoro de la concha Spondylus desde nuestras costas hasta destinos tan lejanos como Chile o México, y las llevaban en embarcaciones grandes hechas de madera de balsa que utilizaban remos y también velas para impulsarse con el viento. Esto admiró mucho a los colonizadores españoles que llegaron también por el mar a nuestro continente. La historia de nuestra Marina es una historia milenaria y es un privilegio conmemorar hoy el Día Clásico de la Armada Nacional, como reconocimiento al valor, al coraje y al pundonor que caracteriza a los marinos de la patria. Y todas estas virtudes quedaron inmortalizadas en la hazaña del cañonero Abdón Calderón, cuando bajo el mando del capitán de corbeta Rafael Morán Valverde, un puñado de valientes compatriotas defendieron la soberanía marítima de la patria y enfrentaron con inteligencia, estrategia y honor al destructor peruano Almirante Villar, cuya capacidad, armamento y tamaño eran muy superiores. El amor de patria triunfó en la batalla de Jambelí, cuando nuestros marinos supieron defender la heredad de nuestros padres. Nuestro más profundo respeto por ese pasado heroico y por este presente comprometido con los cambios revolucionarios del país. Me referiré en forma breve a un hecho reciente que por un breve lapso representó un fallido ensayo de cambio de insignias en la Fuerza Naval, galones por estrellas,
con lo que no estuvimos de acuerdo. En buena hora que se haya retornado a la tradición de los galones y las golas. Estas cosas que parecen triviales, queridos compatriotas, son tradiciones en las que se fundamenta mucho del espíritu de nuestra fuerza naval. Todos podemos cometer errores, lo importante es que se corrijan. La identidad institucional es fundamental. Nuestro saludo a la Armada Nacional, a las fuerzas de superficie, con sus fragatas, corbetas y buques auxiliares. Un inmenso abrazo a la Fuerza Submarina, a la aviación naval, a la Infantería de Marina, al Cuerpo de Guardacostas, tan importante en los momentos que vive nuestro país, a los institutos técnicos científicos de la Armada, como el INOCAR, la Universidad Naval, las escuelas de formación y perfeccionamiento de oficiales y tripulantes, el reconocimiento y el afecto a las empresas adscritas a la Armada Nacional, como Astinave, Transnave, Flopec, a las dependencias reguladoras, como la Dirección de la Marina Mercante, a la Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos, DIRNEA, y a todas las instituciones que están ligadas a la gran diversidad de aplicaciones y campos de acción que tiene nuestra Fuerza Naval. Saludamos a todas las personas que trabajan en estas instituciones, a sus queridas familias, sin cuyo aporte sería imposible la realización de las responsabilidades de nuestros soldados. Sepan siempre, esos esposos, esas esposas, esos padres, esos hijos, esas hijas, que la patria reconoce y agradece sus sacrificios. Queridas compañeras, queridos compañeros, como siempre decimos, prohibido olvidar. Los gobiernos que nos precedieron dejaron de lado su obligación de mantener no solo la Armada Nacional, a todas nuestras Fuerzas Armadas, a las cuales encontramos una situación verdaderamente precaria. Solo la podríamos llamar como fruto de la irresponsabilidad, de la inconsciencia. Y encontramos a la Armada Nacional sin personal suficiente, sin equipos técnicos adecuados. De hecho, la capacidad operativa de la Armada estaba muy disminuida. En su lugar, se entregaba el manejo soberano de nuestras costas a una base extranjera que cumplía órdenes de otro gobierno, que no respondía a las autoridades nacionales y que no planteaba ninguna clase de transferencia de tecnología o conocimiento para nuestra Armada. Muy pocos beneficios trajo para el Ecuador, hablando incluso en los términos de los mercantilistas de siempre, que todo miden en función de pérdidas y ganancias monetarias, pero incluso en ese ámbito, muy pocos beneficios trajo para el Ecuador la tristemente recordada base de Manta, desde donde se acosaba a nuestros pescadores artesanales y a nuestros migrantes, tratándolos como delincuentes. Sin embargo, algunos politiqueros y pseudos periodistas parecen añorar la base extranjera. Al igual que luego de la independencia, algunos añoraban la subordinación a los virreyes, con el argumento, estas añoranzas, de que no somos capaces nosotros mismos de decir nuestro futuro, y en este caso al que me refiero, que no somos capaces nosotros mismos de garantizar nuestra seguridad. Maravilloso. En la vibrante democracia que vive nuestro país, se acerca una nueva elección presidencial. Que digan claramente sus anhelos y propuestas y que sea el pueblo el que elija. En todo caso, mientras yo sea presidente, no permitiré bases militares extranjeras en el suelo patrio. No permitiré injerencia alguna en nuestros asuntos. No negociaré nuestra soberanía y no aceptaré tutores para nuestra democracia. José Gervasio Artigas, prócer uruguayo y de la Patria Grande, nos decía: tenemos que marchar con nuestros propios pies.
La fe, la apuesta del gobierno de la Revolución Ciudadana no es por soldados extranjeros, sino por soldados de la patria. Y pese a la escasez de recursos y urgentes necesidades por doquier, ratificamos todo nuestro respaldo y apoyo a nuestra Armada Nacional como guardiana de costas y mares de la patria. Para el Ecuador de hoy, la prioridad es el manejo soberano de toda su extensión marítima, y para ello estamos trabajando, potenciando a la Armada Nacional para que pueda tener capacidad de respuesta inmediata acorde a las necesidades del siglo XXI. Por eso, desde un inicio, este gobierno impulsó el llamado Plan Estratégico Institucional Morán Valverde, a través del cual se fortaleció el poder naval ecuatoriano, con acciones como modernización de las unidades submarinas, adquisición y modernización de fragatas y lanchas misileras, adquisición de aviones no tripulados, adquisición de 2 sistemas de radar para aeronaves de exploración aeromarítima, adquisición de lanchas interceptoras, adquisición de torpedos, modernización de misiles, renovación integral de 3 corbetas, modernización de aviones de exploración aeromarítima, equipamiento de la infantería marina, creación de destacamentos en la frontera norte, equipamiento del Centro de Operaciones de Guardacostas con sistema de monitoreo satelital. Además, tenemos el proyecto de adquirir 2 helicópteros para ejecutar operaciones de búsqueda y rescate, y también estudiamos la posibilidad de reemplazar 2 fragatas misileras y 6 aviones Beechcraft de exploración aeromarítima. Pero no se trata solo de equipos. Estamos implementando un programa muy ambicioso para repotenciar el servicio de guardacostas, unidad clave, insisto, como lo mencioné hace unos instantes, para los momentos que vive la patria. La principal preocupación ciudadana y en consecuencia nuestra principal preocupación es la seguridad, y la seguridad en el mar de nuestros sencillos pescadores artesanales, de ciudadanos engañados por ese crimen organizado del coyoterismo, el evitar el robo de los recursos del Estado con el contrabando de combustibles, el evitar pandemias mundiales como es el narcotráfico. Y para eso es clave el servicio de guardacostas. Y tenemos que acabar aquí con engaños sociales. Por ejemplo, teníamos capitanías de puerto, pero prohibido olvidar, cuando tenían que salir a atender alguna llamada de urgencia, alguna denuncia de ilícitos, tenían que pedir dinero a la comunidad incluso para el combustible. Eso en el nuevo país nunca más. Eso es parte del viejo país. Estamos trabajando para repotenciar el servicio de guardacostas, para que cada capitanía de puerto cuente con los equipos suficientes, al menos con una lancha rápida, con presupuesto para operar esos equipos. Y en el mar, el refuerzo de lanchas medianas. Insisto, basta de engaños sociales, donde lo normal era nominalmente tener capitanías de puerto, sin ni siquiera una lancha. Y si tenían la lancha, tenían que pedir a los vecinos para la gasolina. Eso nunca más, queridos marinos de la patria. Acabemos con esos engaños sociales. Todo el respaldo del gobierno nacional depende de ustedes, comandantes de la Marina, altos oficiales, que nos digan lo que necesitan para fortalecer nuestro equipo de guardacostas, las capitanías de puerto, para que tengan todo lo necesario para garantizar la seguridad en nuestro mar territorial. Y como parte de una política integral de control y vigilancia, estructuramos los llamados circuitos virtuosos, integrados por aviones no tripulados, de los más modernos del mundo, lanchas rápidas y muelles y bases flotantes que conforman el sistema de vigilancia aeromarítimo,
cuyo eje es la estación aeronaval de la base aérea de Manta, ahora en manos ecuatorianas. Ha habido fallas, y muchas, pero al menos son nuestros errores, no errores de extranjeros, y errores de los cuales aprendemos para servir cada día mejor a nuestro pueblo, a nuestro país, a nuestra tierra. Los países que han puesto sus destinos en manos extranjeras probablemente han llegado a ser prósperos alguna vez que otra. Normalmente han llegado a ser saqueados, pero puede haber una excepción que llegó a ser próspera, pero tan solo prósperas colonias. Para la inmensa mayoría de ecuatorianos, la soberanía es tan vital como el aire que respiramos. Y yo represento como presidente a esa inmensa mayoría digna, no a unos cuantos despistados que mantienen aún el alma de vasallos. En cuanto a lo más importante que tiene cualquier fuerza, aquellos seres humanos detrás de esos uniformes, hemos implementado la homologación salarial, hemos fortalecido el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. Y por favor, soldados de la patria, aquí hay gente que juega con cualquier cosa para tratar de bloquear el avance del país, para hacer fracasar el gobierno y ver si ganan unos cuantos votos en las próximas elecciones. Aquí es la política de la irracionalidad desquiciada, basada en el principio que si no son ellos, que no sea nadie, sin importar el país, tan solo sus agendas, sus ambiciones personales, y se juega con cualquier cosa. Acabamos de tener la denuncia de un bien conocido asambleísta que denuncia cualquier cosa. A mí me puso una denuncia por genocida, acusándome que el 30 de septiembre había salido del hospital policial a la Universidad Técnica Equinoccial para planificar la patraña de mi supuesto rescate, y luego había vuelto al hospital para simular ser rescatado mientras me solazaba oyendo los disparos y pensando en los muertos que había. Eso dice la denuncia. Ese es el mismo asambleísta en un país con más institucionalidad democrática, más cultura democrática, un payaso de esa calaña. A nadie le haría caso. Pero una nueva denuncia ahora quiere boicotear el proyecto de inversión más grande de la historia del país, Coca-Cola Sinclair. Y se acaba, porque por ley, frente a esas denuncias, amparados cobardemente en su inmunidad parlamentaria, diciendo cualquier cosa, en base a esa denuncia el fiscal tiene que empezar una indagación en la que están involucrando hasta los gerentes chinos de la empresa Sinohydro que construye Coca-Cola Sinclair. ¿Se imaginan qué mensaje mandamos a la comunidad internacional? Todos los días están los periodicazos de que Ecuador no recibe inversión extranjera directa. ¿Saben cuántos inversionistas extranjeros van a querer venir con una clase política tan irresponsable, tan irracional, tan inescrupulosa? Entonces, por favor, soldados de la patria, no crean en estos politiqueros que son capaces de cualquier cosa para ver si logran unos votitos más en las próximas elecciones. Cada vez que queremos apoyar su seguridad, que es nuestra misión, la seguridad de sus familias, con ISFA, ISPOL, empiezan los rumores que se quieren desaparecer, se lo quiere privatizar. ¿Ustedes creen a qué gobernante tan loco se le va a ocurrir hacer desaparecer el sistema de seguridad social para soldados, policías? Absurdo. Pero se insiste una y otra vez en lo mismo, cada vez que queremos hacer reformas en beneficio de nuestros soldados, de nuestros policías. Confíen en el gobierno nacional, confíen en el compañero presidente, que solo buscamos, compañeros, el bien común, el bien de nuestra gente, de una patria mejor, una patria querida, que nos abrace a todas y a todos, que abrace a sus familias, una patria más equitativa, con seguridad para todos, no solo para nuestros soldados, policías,
para la clase trabajadora, sino para todas y todos. Hemos fortalecido el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, pero hay que seguirlo fortaleciendo. Y les insisto, estén preparados, porque cada vez que se quiera hacer alguna reforma, van a empezar los pasquines, los mensajes, los rumores, la guerra psicológica para desestabilizar el gobierno, para generar inconformidad entre ustedes y ver si obtienen unos votitos más en las próximas elecciones. Aquí hay gente que juega hasta con lo más sagrado con tal de satisfacer sus ambiciones en su mediocridad e irresponsabilidad. Seguiremos fortaleciendo el ISFA e iniciamos también la construcción de viviendas fiscales, otra gran deuda que tenía el Estado con nuestros soldados, con nuestra policía y sobre todo en la zona fronteriza, porque aquí había la mentalidad que si nuestros soldados tienen que ir a la zona fronteriza, tienen que ir en las condiciones más precarias, separados de su familia, con dificultades de acceso. En lo posible también tratemos de evitar, yo sé que algunas veces es imposible, pero en lo posible tratemos de evitar que se desuna el núcleo familiar, y eso significa en los lugares a donde van a servir nuestros soldados, que el Estado tenga la obligación de proveer viviendas fiscales dignas para ese soldado y sus respectivas familias. Ningún gobierno se ha comprometido tanto con nuestra Armada Nacional, una institución fundamental para el buen vivir, que está llamada no solo a defender nuestra soberanía, sino también a apoyar el desarrollo integral de nuestro país. Y esto es muy importante. Nadie puede decir mi rol es solo esto. Hay tantas cosas pendientes en el país que debemos tener flexibilidad para servir donde más se nos necesite. En la actualidad no hay amenazas tradicionales de conflictos que a corto y mediano plazo puedan romper la paz en la región. Me refiero a guerras convencionales. Al contrario, se han consolidado como nunca antes los mecanismos regionales de defensa, de intercambio de información, de construcción de confianza, de políticas conjuntas de defensa que respondan a las necesidades y particularidades de nuestra América. En esta nueva realidad ha jugado un rol fundamental UNASUR y también la voluntad individual de nuestros países. Y hay muchos otros hechos históricos que nos dicen que cada vez más remota la posibilidad. Nunca es imposible, lo conozco, y sé la doctrina que ustedes aprenden. Nunca es imposible, pero objetivamente la probabilidad cada vez más remota de un conflicto convencional con países de la región. Por ejemplo, hemos ratificado los límites marítimos con Perú y hemos elaborado y aprobado la correspondiente Carta de Límite Marítimo Sur. Esto fue un impresionante logro diplomático. Aquellos que a cada rato dicen que no tenemos diplomacia, tan solo porque no les gusta la nueva diplomacia, que ya no agacha la cabeza, ya no se somete a los imperios, sino que actúa en función de nuestra patria en forma absolutamente digna y soberana. Pero este fue un impresionante logro diplomático, porque estábamos en un gravísimo dilema cuando dos países muy queridos, entrañables, fraternos, como Perú y Chile, estaban dilucidando un conflicto de límites en el cual ineludiblemente estábamos involucrados. Gracias a Dios estaban dilucidando ese conflicto, recorriendo a instancias judiciales internacionales, y ojalá esa sea la manera de resolver cualquier conflicto en el futuro de nuestra América y nunca más llegar a enfrentamientos armados entre países amigos. Y con una verdadera destreza diplomática, nuestra Cancillería, dentro de ese conflicto entre Perú y Chile, logró ratificar lo que nunca antes se había hecho, ratificar ya en forma indiscutible los límites marítimos con Perú, sin perjudicar, sin intervenir en el conflicto que mantienen Chile y Perú, me refiero en el Tribunal de La Haya. Por fin, desde que somos república, tenemos cerrado
nuestra frontera, ahora sí, en forma total, se cerró la frontera terrestre, no se había cerrado la frontera marítima. Por fin tenemos ya, más que cerrada, ratificada, sellada, la frontera marítima sur. De igual manera, hemos precisado el punto de la frontera Colombia ecuatoriana que llega al mar. Tampoco teníamos definida la frontera norte. Ahí no hay conflicto, no hay discusión, pero no está sellada, no está ratificada. Lo estamos haciendo. Esto era una necesidad nacional postergada durante décadas. Y esto nos permite iniciar la elaboración de la respectiva Carta de Límite Marítimo Norte. La definición realizada con Colombia nos permite avanzar al siguiente paso, que es la realización de los trabajos técnicos para la delimitación marítima con Costa Rica. Porque sepan, sobre todo, queridos jóvenes, que tenemos frontera marítima con Costa Rica, gracias a nuestras Islas Galápagos y la isla del Coco en ese país hermano. Y tenemos también que establecer adecuadamente los límites marítimos con la querida República de Costa Rica. Y además nos permitirá realizar los estudios conjuntos de extensión de plataforma continental, dando a ambos países, en este caso Costa Rica, los beneficios que la Convemar contempla. Cabe resaltar que en esta profunda fraternidad que gracias a Dios vivimos ahora con la hermana República del Perú, nos encontramos desarrollando una bahía histórica binacional para uso, beneficio y desarrollo de ambas naciones. Y algo realmente histórico, postergado durante décadas por la pusilanimidad y quemimportismo de siempre, y solo posible de lograr gracias a la credibilidad del gobierno y al apoyo del pueblo ecuatoriano a su revolución. Me refiero a la aprobación en la Asamblea Nacional y por todas las instancias del Estado ecuatoriano de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, Convemar, de 1982. 30 años después, el gobierno, el Estado ecuatoriano más precisamente, se adhiere a la Convemar, necesidad urgente, pero postergada durante décadas por la indolencia, quemimportismo o temores, porque frente a estas decisiones históricas siempre habrá contradictores, pero si es que tememos a esos contradictores, a los que siempre dicen no a todos y a todo, sencillamente el país se inmovilizaría. Con la Convemar, que también se llama la Constitución del Mar, el Estado ecuatoriano ratifica sus derechos de soberanía y jurisdicción en la zona exclusiva, económica exclusiva, hasta las 200 millas, con la posibilidad de extenderse hasta las 350 millas a los efectos de la exploración y explotación de los recursos naturales, porque hasta allá llega la plataforma continental y la Convemar nos permite aprovechar ese mar hasta donde llega la plataforma continental. Esto significa recursos naturales tanto vivos como no vivos, del lecho y del subsuelo del mar y de las aguas suprayacentes. Adicionalmente, el Estado ecuatoriano tendrá las prerrogativas necesarias para mantener la legislación y el estatus de todos los instrumentos de conservación y desarrollo sustentable de las Islas Galápagos, porque la Convemar no solo reconoce los instrumentos jurídicos y técnicos disponibles en el archipiélago, sino que contrariamente a lo que se dijo para tratar de boicotear la aprobación de la Convemar, refuerza la Convemar estos instrumentos. Es decir, con la adhesión al Tratado Convemar se establecen de manera definitiva no solo los límites marítimos amplios que debemos tener, sino también la soberanía integral sobre nuestro océano. Lo dijo el almirante Gross, el futuro está en el mar. Y este tratado también nos ayudará a unir esfuerzos con la comunidad internacional para la exploración y conocimiento, descubrimiento sistemático de nuestro mar
y el subsuelo marítimo. Por ello también hemos creado el Comité Interinstitucional del Mar, porque esto tiene que ser enfocado multidimensionalmente, no solo de la Armada, de sus institutos de investigación como INNOCAR, pero también tiene usos turísticos, recursos naturales no renovables, utilización industrial, los minerales, etc. Entonces, todos estos organismos e institutos conforman el Comité Interinstitucional del Mar, que tiene una Secretaría Técnica del Mar permanente. Esto recién empieza, por eso tal vez no han visto los resultados. Se creó hace un par de meses, pero esperamos que pronto esta Secretaría Técnica del Mar permita coordinar esfuerzos, lograr sinergias para por fin aprovechar ese inmenso potencial que tiene nuestro mar y que todavía no solo que no ha sido aprovechado, sino que ni siquiera ha sido adecuadamente estudiado. Sin duda, queridos compañeros, queridas compañeras, se ha trabajado mucho en seguridad, sobre todo marítima. Casi ha desaparecido el tráfico ilegal de personas por el mar. Estas son las buenas noticias, que por ser buenas noticias no salen en cierta prensa. Bueno, el negocio es vender periódicos, ¿no? Y probablemente solo los escándalos vendan periódicos, como las telenovelas aumenten el rating. Pero cabría preguntarse si estas cosas no son también factores de violencia, de inseguridad. En todo caso, ha disminuido grandemente el tráfico ilegal de personas por el mar, que cobró la vida, prohibido olvidar, de centenas de compatriotas. Ha disminuido el contrabando de combustible, y eso significa decenas de millones, prácticamente una centena de millones de dólares ahorrados anualmente al pueblo ecuatoriano. Y se ha mejorado también el control para combatir a la piratería, aunque en esto necesitamos coordinación interinstitucional, superar suspicacias, tener solo a la patria como el horizonte. Entonces debemos coordinar mejor, queridos marinos, queridos oficiales, con la Policía Nacional. Saben lo que estoy diciendo, ¿verdad? Hay que actuar coordinadamente. Se ha decomisado un submarino y sumergibles de alta tecnología para el transporte de la droga, y se ha decomisado drogas en mar y tierra por parte de nuestros marinos. Las Fuerzas Armadas, sin descuidar sus tareas esenciales de proteger la integridad territorial y la soberanía, deben continuar colaborando activamente en el control de armas, la prevención y lucha contra los delitos en mar y tierra, cumpliendo patrióticamente, como siempre, la disposición constitucional de garantizar los derechos de los ecuatorianos y ecuatorianas a una vida segura. El desafío, sobre todo para un país pobre como Ecuador, nosotros no podemos tener recursos inmovilizados en caso de, debemos tenerlos permanentemente utilizados, pero con la flexibilidad suficiente de destinarlos a sus usos prioritarios en caso de que ese evento se vuelva realidad. Un ejemplo, en el sector salud, aquí tenemos 2 hospitales móviles, los 2 únicos de su clase, los más modernos del mundo, fuera de Estados Unidos, país que los produce. Si ustedes van a Estados Unidos, esos hospitales móviles están guardados, esperando una catástrofe, un desastre, para ser movilizados. Nosotros no nos podemos dar el lujo de eso. Por eso nuestros hospitales móviles están permanentemente trabajando. Y en caso, Dios no quiera, de que ocurra un desastre, una catástrofe, son movilizados al lugar de ese desastre. Pero no podemos dar el lujo de tener recursos inmovilizados. Algo análogo en cuanto a nuestras Fuerzas Armadas. Un país pobre como Ecuador no puede tener los inmensos recursos tecnológicos, humanos, materiales de las Fuerzas Armadas inmovilizados en caso de un conflicto convencional. Tienen que estar permanentemente movilizados en época de paz. Por eso nuestras Fuerzas Armadas deben tener la suficiente flexibilidad para contribuir, sobre todo con la seguridad ciudadana, pero en general con el desarrollo de la patria. Insisto, sin que esto signifique sacrificar sus funciones prioritarias, pero jamás exclusivas o peor excluyentes.
Claramente esto está establecido en la Constitución Política del Estado, pero para tratar de boicotear el trabajo del gobierno nacional, algunos supuestos periodistas y otros pseudos opositores hasta se olvidaron de cómo leer. Pues les recuerdo con todo cariño, compañeros, pero con toda firmeza, el artículo 158 de la Constitución, que fue tan mal interpretado, tan deshonestamente interpretado, para impedir que nuestras Fuerzas Armadas se involucren en conjunto con la Policía Nacional en la seguridad ciudadana. Artículo 158 de la Constitución de la República, votada por el pueblo ecuatoriano en las urnas. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones de protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos. Las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental, no exclusiva, no excluyente, eso no dice la Constitución, tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y la integridad territorial, la protección interna y el mantenimiento del orden público son funciones privativas, y aquí la mala fe distorsionó el artículo y dijo privativas de la Policía Nacional. Revisen el artículo 158. El mantenimiento del orden público son funciones privativas del Estado, y las Fuerzas Armadas son parte del Estado ecuatoriano, y responsabilidad de la Policía Nacional. Las servidoras y servidores de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se formarán bajo los fundamentos de la democracia y los derechos humanos y respetarán la dignidad y los derechos de las personas, etcétera, etcétera. Es decir, por ningún lado decía que el mantenimiento de la seguridad ciudadana, el orden interno, era función privativa de la policía, decir, era función privativa del Estado. Y no lo podía decir, hubiera sido un sinsentido, hubiera sido tan absurdo como sostener que como la defensa de la integridad territorial es función fundamental de las Fuerzas Armadas, si nos invade un país extranjero, la policía no puede luchar junto a nuestros soldados para defender a la patria. Equivaldría a ese absurdo decir que las Fuerzas Armadas no pueden intervenir en apoyo a la Policía Nacional para luchar por la seguridad ciudadana, compañeros. En consecuencia, nuevamente ratifico que nuestras Fuerzas Armadas tienen que involucrarse directamente en la lucha contra la delincuencia, en el control de armas, en tratar de disminuir los niveles de criminalidad, en mejorar la seguridad ciudadana en el país. Y para ello, a la Armada Nacional se le ha dotado de medios tecnológicos, materiales y equipos para luchar contra diferentes clases de ilícitos. Todas las actividades ilícitas son violaciones a nuestra soberanía. Y a estos nuevos enemigos debemos enfrentarlos con nuestras Fuerzas Armadas y en este caso con nuestra Fuerza Naval, con nuestro cuerpo de guardacostas a través de la legislación nacional e internacional que nos faculta para ello. Porque necesitamos a nuestros marinos de guerra cuidando, dando protección, seguridad a la gente que ejercita su labor productiva, su labor cotidiana. Yo sé que muchos tienen los anhelos, entran a la milicia, a nuestras diferentes fuerzas de las Fuerzas Armadas, pensando tal vez en la oportunidad de servir a la patria en un conflicto convencional. Pero todos ustedes son grandes patriotas, queridos soldados, y saben que incluso nuestras legítimas aspiraciones personales deben ser sacrificadas en función de lo que la patria necesita. Y el principal clamor de nuestro pueblo en estos momentos es mayor seguridad, y para eso necesitamos también no solo a nuestra policía, sino a nuestros soldados. Y a cambiar ese Estado burgués por ese Estado que realmente nos represente a todas y a todos. Ustedes saben que este presidente siempre va a escuchar la verdad, sin tapujos, sin eufemismos. ¿Cuánto nos costó cambiar la visión de ciertos oficiales, de ciertos capitanes de puertos que creían que su función solo era atender a los grandes barcos, a los grandes industriales y a nuestros pequeños pescadores artesanales, ni se los atendían
era poco menos que un fastidio. Nunca más ese Estado burgués. Mientras más sencilla y humilde la persona que necesite de nuestros servicios, mayor dedicación, mayor entrega para servirlos. Por el bien de todos, queridos soldados, primero los pobres. Vivimos procesos de reinstitucionalización democrática del Estado y esos procesos exigen cambios con respecto a las responsabilidades del transporte marítimo que ahora han sido asumidas por el Ministerio de Transporte. La Fuerza Naval debe continuar con sus tareas de responsabilidad en cuanto a seguridad marítima y fluvial del país, así como debe continuar trabajando en las tareas de la investigación oceanográfica, de apoyo a la seguridad de las poblaciones ribereñas y de pescadores. En este sentido, cabe destacar el trabajo que en el campo de la investigación científica del mar se lleva a cabo para determinar el nivel de incidencia ante la posible ocurrencia del fenómeno del Niño, cuya probabilidad cada día crece y que podría afectar gravemente a nuestras costas. El trabajo abnegado y pionero de la investigación en la Antártida, la construcción del sistema de almacenamiento de gas licuado de petróleo en Monteverde, en el que se está construyendo uno de los muelles más importantes y mayor calado de la región. Todo esto son contribuciones de nuestra Marina Nacional, de nuestra Armada Nacional para el desarrollo de la patria. Sin embargo, aquí, queridos compañeros, a recalcar, las cosas tenemos que hacerlas extraordinariamente bien y extraordinariamente rápido. En el proyecto Monteverde, al cual claramente se refirió el comandante de la Marina y llamó las cosas por su nombre, postergado por décadas, no por falta de recursos, por corrupción, si eran negocios privados, convenía importar gas, almacenaje en mar, distribución en alijadores, negocios privados, así se vulnere la seguridad del país. Ese proyecto está siendo construido por Flopec, pero ha tenido importantes retrasos y básicamente como consecuencia de un manejo no integral de todo el proyecto con Petroecuador, que tiene una parte importante de ese proyecto, los poliductos. Ha habido retrasos y ha habido incrementos sustanciales en los presupuestos iniciales. Esto ya lo hemos discutido con el comandante de la Marina, lo hemos discutido con los encargados del proyecto, con Flopec, Petroecuador. Se han tomado los correctivos necesarios, se han aplicado las sanciones correspondientes, porque impunidad nunca más, compañeros. La gente debe asumir sus responsabilidades y son cosas que no pueden volver a repetirse. Les insisto, las cosas en el nuevo país hay que hacerlas extraordinariamente bien y extraordinariamente rápido. Queridos marinos de la patria, queridas conciudadanas, queridos conciudadanos, la patria ha vuelto a tomar posesión de nuestro mar y en este día clásico de la Armada debemos saludar con alegría la presencia altiva e irrenunciable del país en sus aguas territoriales. Renovamos en este día de la Armada Nacional nuestro compromiso como el sector político que debe tomar las decisiones en función del bien común, nuestro compromiso con nuestra Fuerza Naval y nuestro juramento, si cabe el término, de no abandonar jamás la defensa de nuestros ríos, de nuestro mar, de la heredad antigua y legítima de nuestros hijos e hijas, animados por el coraje que nos heredaron nuestros héroes e imbuidos de la esperanza que se refleja en los rostros de millones de ecuatorianos y ecuatorianas que abrazan el proyecto de construcción de la sociedad del buen vivir en este amanecer revolucionario que vive la patria. Felicitaciones, Armada Nacional, felicitaciones, queridos
soldados de la patria, todo el apoyo del gobierno nacional y hasta la victoria siempre.